Gloria a Dios, bendito es el Rey, hay poder en Jesús. Bien, vamos a la palabra de Dios, vamos a predicar la Biblia, vamos a hablar de la grandeza que Jesús hizo por nosotros. Si el Señor ha hecho un milagro en tu vida, Dios no quiere que estés ahí afligido. No, lo que el Señor quiere es que busques de Jesucristo, que adores al Señor, que le des la gloria a Jesucristo. Por tanto, nosotros aprendamos cada día a valorar lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Bendito el Rey. Bien, vamos a la palabra de Dios. Daniel capítulo 4, versículo 2. Dios es bueno. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos. Dios bendiga a los hermanos. Dios bendiga a la familia. Dios bendiga a las amistades. Dios bendiga a los vecinos. Dios bendiga a cada habitante de este país de Salvador. Es un privilegio, amado hermano y amigo, servirle a Dios. Hay circunstancias en la vida que a veces nosotros no entendamos. Pero si usted obedece lo que dice la Biblia, Dios lo va a bendecir. Quizás hayan problemas, angustias. Todo en esta tierra, dice la Biblia, que es pasajero. Pero nosotros tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Si tenemos a Cristo, dice la Biblia que Él es el dueño de nuestras almas. Dice la palabra de Dios que Él es el dueño del oro y la plata. Así que lo que tenemos que hacer nosotros es avanzar. Sean todos bienvenidos. Vamos a la palabra de Dios. Libro de Daniel capítulo 4 versículo 2. Capítulo 4 versículo 2 del libro de Daniel. Dios les bendiga. Vamos a predicar 40 minutos. Vamos a llevar aquí el tiempo porque no nos queremos pasar. Bendito Rey. Gloria a Jesús. Dios te bendiga. A las 8 terminamos. Bien. Bendito el Rey. 4:2 del libro de Daniel. Dice la Biblia, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, como está escrito en su palabra. Dice así: Gloria a Jesús. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino es sempiterno y su señorío de generación en generación. Bendito el Rey. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor Jesús, por hacer obras grandes. Usted hizo ese milagro, Padre eterno, en este pueblo. Señor Jesucristo, fortalécenos cada día, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, por hacer maravillas. Usted restauró, usted libertó, usted hizo obras grandes en nosotros, Dios. Por tanto, fortalécenos cada día. Guíanos, Padre, con tu poder. Gracias, Jesús, por ese plan de salvación, Señor Jesús, que usted vino a la cruz a morir por nosotros, los pecadores. Y ahora, Padre, nos libertó, nos rescató de esa inmundicia. Señor Dios Todopoderoso, ahora estamos aquí, Padre, bendecidos, alegres, contentos por la bendición, por la respuesta, por lo que hecho por nosotros, Dios. Bendícenos cada día, Padre. Abre puertas de bendición, derrama de su gloria, Señor Jesús. Fortalece tu pueblo. Ten misericordia del apartado. Ten misericordia de esos jóvenes, Padre eterno, que un tiempo te sirvieron y ahora se han apartado de tu gracia. Señor Jesús, tenga usted, Padre, misericordia de esos jóvenes, Dios. Gracias, Dios, por esa oportunidad de vida, por la bendición, por la respuesta, por lo que hiciste por nosotros, Dios. Fortalécenos cada día, Padre. Gracias, Jesús, por hacer obras grandes. Bendito es tu nombre, Dios. Gracias, Señor Jesús, por bendecir a tu pueblo. Bendice a tu pueblo ahí en Jerusalén. Bendice al pueblo de Israel, Dios, tu pueblo escogido, tu pueblo querido. Gracias, Señor Jesús, por ese milagro que hiciste en tu pueblo. Bendícenos, Dios. Bendice a los pastores. Fortalece salvando, Padre. Señor Jesús, bendice, Señor Jesús, a los miembros de cada iglesia. Bendice a los servidores. Guarda a los niños. Protege a los ancianos, Señor Jesús. Toda dificultad, Padre. Toda, Señor Jesús, toda acechanza del enemigo en tus manos lo ponemos, Dios. Reprendemos todo espíritu de, Señor, de hechicería, de brujería. Venga usted liberar
convertando, Señor Jesús, al brujo, a la pitonisa, Padre. Venga usted a convertirla, Dios. Bendito es tu nombre, Dios. En usted está el poder, en usted está el milagro. Gracias, Cristo, por hacer obras grandes en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Háblanos hoy, Señor Jesús, por favor, tu palabra. En nombre de Cristo, amén y amén. Bendito Rey. Gloria al Rey. Bien, hemos leído la palabra de Dios en el libro de Daniel capítulo 4, versículo 2. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino es eterno y su señorío de generación en generación. Gloria al Rey. Habla vida. Tenés que hablar la bendición de Jesús. Pero a veces el ser humano habla pura muerte, habla pura enfermedad. Sabes, hermano, la Biblia dice que lo que declaremos con nuestra boca, eso será. Yo empecé a declararme en victoria, a pesar que estaba problemado, pero yo empecé a hablar vida. Lo entendí en lo que estaba diciendo la palabra. Lo que declaremos con nuestra boca, eso será. Cuando me preguntaban cómo estás, yo les decía, bendecido. Quizás habían visto el problema que había pasado, pero yo siempre les decía, bendecidos, contentos, aquí alegres. Amén, hermanos, usted tiene que declarar la victoria. No que vas a estar ahí viendo lo que los demás hacen, viendo que aquel es pecador, viendo que aquel le falla a Dios. Entonces, si aquel falla, yo también. Entonces, si aquel va para el fuego eterno, también vos te vas a echar de cabeza. Por tanto, nosotros, hermanos, tenemos que ser la diferencia. Aquí quien nos va a salvar es Jesús. Esto es personal. Aquí no te van a salvar tus vecinos. Aquí no te van a salvar tus padres, ni tus hermanos, ni los pastores. Ninguna congregación te va a salvar. Quien murió por nosotros fue Jesucristo, el dador de la vida, el que se entregó por amor a nosotros. Ahora nosotros tenemos que declarar ese milagro que hizo Dios por nosotros. Declarar esas señales que Cristo hizo por nosotros. El rey Nabucodonosor llegó a estar loco. Pero hermanos, dice la Biblia que a pesar que este rey se rebeló, bendito sea Cristo, él, hermanos, tuvo problemas. Por tanto, nosotros tenemos que aprender cada día de la palabra del rey. Tenemos que aprender de la palabra de Cristo. En aquel entonces, de este tiempo del rey Nabucodonosor, hubieron 3 hombres que eran llenos del Espíritu Santo. Que aún dice la Biblia que el rey Nabucodonosor, hermano, los echó al horno. Y entonces esos varones dentro de ese horno adoraban a Cristo. Y dice la Biblia aquí en Daniel 3. 3:22 del libro de Daniel. Desde el 20 vamos a leer. Bendito sea, desde el 19, 3:19 del libro de Daniel. Entonces Nabucodonosor, lleno de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo que acostumbraba. Y mandó a los hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atentasen contra Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzados, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como lo ordenó, y como la orden del rey era apremiante y lo había calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo:
¿no echaron a estos 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno, se fue de fuego ardiendo, y dijo a Sadrach, Mesach y Abednego: siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Se juntaron las sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar estos varones, como el fuego no había tenido poder ninguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de su cabeza se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenía. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a sus ángeles y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Entregaron sus cuerpos antes que servir, adorar a otros dioses. Hermanos, eso es lo que quiere Dios de nosotros, que le sirvamos a Jesús. Estos hombres, hermanos, adoraron a Jesucristo. Bendito Rey. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que le sirvamos. Van a haber circunstancias en la vida, van a haber problemas, pero nosotros confiemos en Jesús, porque es el Rey, el Dios Todopoderoso que está ahí para ayudarnos. Él te quiere bendecir. Es Jesucristo que te quiere hacer ese milagro en tu vida. Por tanto, nosotros necesitamos fortalecernos. Preparémonos cada día para el encuentro de nuestro Dios. Cada día la Biblia dice que son buenas su misericordia y su verdad para con todas las generaciones. Si usted hasta el día de hoy tiene vida, es porque el Señor así le place. Si usted hasta el día de hoy tiene el aire que respira, es porque el Dios está ahí para bendecirte. Amós 4:12 dice: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te ha de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Hay muchos que han entendido estando en una cama en un hospital. Hay muchos que han entendido estando en una cárcel, estando ahí agonizando en su cuarto, ahí en su cama de lecho. Pero el Señor ha tenido misericordia de esa vida. El Señor tuvo misericordia de aquel profeta desobediente. Le llegó Dios a hablar y le dijo: mira, Jonasito, vas a ir a predicar en aquella gran ciudad. Pero a veces nosotros queremos hacer lo que nosotros nos plazca la gana. A veces no queremos obedecer la voz de Dios. Obedecemos mejor la voz del enemigo. Buscamos mejor lo malo. Es que bien dice la Biblia que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Pero que Dios, que tiene misericordia de nosotros, nos está dando cada día vida, nos está fortaleciendo, nos está guiando cada día para que nosotros valoremos lo que el Señor hizo por nosotros. La Biblia dice allá en Proverbios 16:25: hay caminos que al hombre le parecen derechos, hay caminos que parecen derechos al hombre, pero su fin es camino de muerte. Por tanto, nosotros tenemos que buscar el único camino de la verdad. Jesucristo mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14. Ahí está la bendición que tenemos que buscar, de la bendición del Rey. Alabar al nombre de Jesucristo, porque Satanás, el diablo, anda viendo quién devorar. Dice la Biblia que ese es el padre de las mentiras. La Biblia le dice allá en el libro de Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Así que nosotros, hermanos, hemos conocido a un Cristo de poder. Tenemos la bendición del Señor. Ahora Él nos quiere ayudar. Él está ahí para bendecirte. ¿Qué fruto teníamos antes cuando andábamos en las cosas malas? Que nos trajo perdición, que nos trajo, hermanos,
bendito sea Cristo, nos trajo grandes problemas, pero Dios tiene el control de nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es servirle a Él, buscar de su presencia, adorarle, venir delante de su presencia, humillarlo delante de Jesucristo, porque la Biblia dice que aquel que se humilla, dice la palabra de Dios, que Él lo exalta. Si usted se humilla delante de Dios, dice la palabra de Dios, que el Señor te va a exaltar, Él te va a bendecir, Él te va a dar respuesta, porque solo en Jesús está la bendición. Dice la Biblia en Romanos 6:21, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Nosotros andamos perdidos, andábamos en drogas, andábamos afligidos, perdidos en ese mundo perdido, hermanos, que pensábamos que nosotros éramos inmortales, pensábamos que quizás, bendito el Rey, que Dios nos amaba así como estábamos. Dios no puede ser burlado, dice la palabra de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Por tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecernos en su palabra, leer la palabra del Señor, porque en su palabra está la respuesta, en su palabra está la bendición. Y decía Nabucodonosor, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Hermanos, Dios lo que quiere de nosotros es que le adoremos. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Pero el Señor, hermanos, se lo reveló por sueño. ¿Cuántas veces a nosotros Dios nos ha revelado? Quizás por la familia, quizás por un pastor, quizás por una familia, quizás por una amistad. Dios nos revela cada día su palabra, pero nosotros somos desobedientes. Nos hacemos los sordos a nuestra conveniencia. Nada más escuchamos y decimos, nada, eso es mentira. No, hermanos, si Dios te está hablando, tenés que obedecer. Me llegaban allá en Estados Unidos a hablar de Cristo. Mira, hijo, Dios te ama. Dice el Señor que vos le servías, vos le adorabas, pero ahora te has apartado. Mucho yo a veces les digo, hey, volvete a Cristo, volvete a tu primer amor. No esperes la corrección del Señor. La Biblia dice que como al Padre, el Hijo, quien quiere, Dios corrige. Si usted como padre quiere a su hijo, lo va a corregir. Pero si usted nada más le deja pasar 1, 2, 3 veces, se va a ir portando mal el hijo. Hermanos, la Biblia lo dice. Nosotros necesitamos obedecer la palabra de Dios. La Biblia es un índice para vivir bien en esta vida. A veces nosotros nos va mal porque a veces nosotros agarramos todo al apresurado y no consultamos a Dios. Hermanos, Dios siempre está ahí para ayudarte. Dice la Biblia en Salmo 40 que Él es nuestro ayudador. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar del Señor. Y llegaban aquellos hombres a hablar a mi vida allá en aquel país de Estados Unidos. Y yo me burlaba. Yo les decía, no, yo tocaba teclado, yo les servía en una iglesia, yo fui servidor, yo era servidor en la iglesia, yo les servía, pero ahora no quiero. ¿Cuántos hoy están así? Por andar viendo al hombre, es que yo para ser como aquel, no, mejor no voy. ¿Y quién te invita a la iglesia para ser como aquel otro? Si la Biblia dice que Jesucristo les decía, ser imitadores de mí. Lo decía Pablo también, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermanos, nosotros tenemos que imitar a nuestro Dios. ¿Cómo? Por medio de su palabra. Lea la Biblia. Que no lo turbe en esa mente, que no esté afligido por el problema. Yo tenía una hernia en mi estómago. Y ahí andaba esa hernia. 1/4 de largo y de ancho como 5 dedos. Pero yo había consultado ya en aquel país de Estados Unidos. Doctor, ¿y será que yo me puedo operar? ¿Me puedo cerrar este abdomen? Y el doctor me decía, el tiempo lo dirá, hijo.
Después llegaba otro doctor, ¿me puedo operar me puedo operar el estómago? ¿Me puedo cerrar el estómago? Y me decía el doctor, el tiempo lo dirá, hijo. Y cada vez que llegaba, esa era mi pregunta, doctor, ¿me puedo operar el estómago? Yo ni me preguntaba por mi garganta, no hablaba casi por la traqueotomía. Pero yo lo que me importaba era mi estómago. Doctor, ¿me puedo operar el estómago? Hasta que un doctor me llegó a decir la verdad. Me dijo, mira hijo, la verdad te hicimos esa intersección porque vos muchas fuerzas tenías. Vos tenías una fuerza que le pegaste a bastantes doctores. Pero, ¿se puede operar? Claro que sí. Lo que van a hacer es quitarte ese injerto de carne, porque ese es injerto de carne, y te van a coser de una parte abdominal a otra parte abdominal. Ya con eso lo traía en mi mente. Y estando aquí yo le decía a mis padres, me voy a operar el estómago, me voy a operar. No me había operado todavía la pierna, pero yo estaba pensando en la operación del estómago. Pero lo primero es primero. Entonces comencé a buscar del Señor. Platiqué con el pastor Alfredo Martínez, Dios le bendiga, el pastor de Iglesia Camino a la Santidad, pasaje 4. Yo le decía al pastor, venga a traerme, pastor, yo no tengo nada que hacer aquí. Venga a traerme, venga. A veces el pastor llegaba, tocaba de la ventana, ya está listo, William. No, pero ahorita me pongo la camisa y nos vamos. Hermano, yo quería un milagro. Si usted quiere un milagro, Dios tiene que ver que tiene que estar dispuesto para buscar del Señor. ¿Cuál es la disponibilidad que usted tiene para que ese milagro llegue a su vida? Yo entonces me dispuse a buscarlo como loco. Con mi papá íbamos 7 días de vigilia. El enemigo se levantaba otra vez a vigilia. Otra vez como que son locos ustedes. ¿Qué importa? La misma Biblia dice que locos para Cristo. Nosotros tenemos que servirle a nuestro Dios. No que estás afligido porque tu familia o por lo que alguien está ahí. Hermano, eso nada más el viento se lo lleva. Esas palabras el viento se lo lleva. Usted no meta esas malas palabras en su corazón. Lo que el hombre diga, lo que quiera decir, lo que quiera hablar, lo que sea. Usted busque de Cristo. Dice la Biblia que Dios pelea por nosotros. Lo dice Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros traéis tranquilos, por cuanto nosotros tenemos que alabar a Jesucristo. Buscar del perdón del Señor. Él te perdona. Él hace maravillas en nosotros. Por tanto, nosotros tenemos que agradar a nuestro Dios. A veces nosotros de repente hacemos cosas que a Dios no le agrada. El mismo Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Por tanto, nosotros tenemos que fortalecernos en Cristo, leer su palabra. Lo dice allá en el libro de Romanos. Romanos 7:19 lo decía Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Por tanto, lo que tenemos que hacer nosotros es orar. Cuando el pastor me dijo, vas a empezar a predicar la palabra ahí en las redes sociales, uy, gracias a Dios, eso es lo que yo quería. Porque no crea, aquí de repente hay oposiciones, que mucho volumen, que solo lo mismo decís, que ya aburrís, que esto y lo otro, pero yo para el diablo yo soy sordo, que voy a andar escuchando al enemigo. Si ya le serví, ¿cuánto no tiempo? Hoy sirvo a un Cristo de poder que desde la tumba me libertó. Él me rescató de la muerte, hermano, por cuanto yo solo pongo la confianza en Cristo. Señor, usted sabe de qué cosas tengo yo necesidad. Ayúdame, fortaléceme cada día. Fortaléceme, Jesús. Es Dios, hermanos, que hace maravillas. Es Jesucristo que hace grandes obras. Por cuanto nosotros tenemos que pelear la buena batalla, pelear esta carrera de la fe. Porque Dios, hermanos, es que nos ha guardado esa corona. Es Jesucristo que nos va a guardar esa corona. Por tanto, usted siga predicando, siga cantando, siga fortaleciéndose en el Señor. Porque es Jesucristo que va a venir a juzgar a su pueblo. Él va a venir, hermano. Él vendrá. Él ha establecido un día donde dice la Biblia que el Hijo del Hombre vendrá y no tardará. Ese día está cercano. Por tanto, nosotros tenemos que servirle a Dios.
van a haber problemas en la vida. El enemigo, Satanás, el diablo, se levanta siempre acordando tu pasado. Es que bien dice la Biblia que Él es el padre de la mentira. Hermanos, a mí, ¿quién no habla de mí? ¿Qué voy a andar reportando eso mío? Yo no me preocupo por qué dirán de mí, hermano. Yo sé muy bien de dónde Dios me libertó. Yo sé exactamente de dónde Dios me libertó. Por tanto, yo le sirvo al Señor. Yo solo leo la Biblia. Pongo la confianza a Cristo. El Señor me ha fortalecido, me ha bendecido. Yo no padezco de enfermedades. Que usted me venga a decir que yo padezco de enfermedades. Yo incluso, el mismo doctor, estando en esa cama de ese hospital, yo le decía, no doctor, yo no creo en eso. Yo no ando creyendo en enfermedades. Yo nunca anduve creyendo en enfermedades, hermano. De repente me agarra de gripe. ¿Sabe cómo me la quito yo? Haciendo ejercicio, sudando. Así exactamente me quito una gripe. La gripe, hermanos, esa enfermedad, esa no es enfermedad, es parte del cuerpo inmune para sacar malas toxinas de nuestro cuerpo. Y sacamos malas toxinas de nuestro cuerpo por medio del sudor, por medio de la fiebre, por medio de los mocos. Por tanto, eso que es la fiebre, eso no es una enfermedad. Usted dele gracias a Dios que está siendo limpio, está haciendo, bueno, yo cada vez que me da gripe, yo le digo al Señor, gracias Señor, está sacando todo lo malo de mí. Gracias a Dios voy a estar como nuevo. Es Dios, hermanos, que tiene el control de nosotros, por cuanto nosotros tenemos que obedecer a Jesucristo. Dice la Biblia allá en el libro de Timoteo, 2 Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo, soportando las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cuál es el privilegio que tú tienes? Aunque sea el privilegio de orar, usted cumpla ese privilegio. Usted cumple ese privilegio de predicar. Usted cumple ese privilegio de cantar, de guardarse para el Señor, porque el Señor Jesús es el que premia bien. Es Dios, hermanos, que te va a sanar. Es Jesucristo que tiene el control de tu vida. Por tanto, nosotros no tenemos por qué afligirnos por esa prueba que nos ha llegado. Dice la Biblia, allá en el libro de 1 Corintios, en 1 Corintios, bendito Rey, 9:25 dice, todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que cada día tenemos que luchar. Luchemos por esa corona. Esa corona, hermano, está para nosotros. Usted tiene que luchar por esa corona. Que tu nombre se encuentre escrito en el libro de la vida. Usted tiene que estar seguro. No ande escuchando gente negativa. La Biblia dice allá en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te encuentres enfermo, habla con Dios. Te encuentras en problemado, venite a Cristo, que el Señor te puede bendecir. Solo Jesús hace maravillas. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. El Señor está ahí para bendecirte. Jesucristo es fiel con nosotros. Nosotros somos los infieles. Nosotros somos los que hoy queremos y ya mañana no queremos. Nosotros somos los que hoy queremos y en 3 días de repente ya andamos caídos. No, nosotros tenemos que avanzar cada día. Hermanos, esto es de todos los días. Y no todos los días comemos a veces hasta 4 veces. Y por eso que solo pasamos enfermos, porque mucho abrimos nuestra boca para hartarnos. Hermano, gloria a Dios, gracias a Dios por los alimentos, porque hay muchos que no tienen comida. Hermanos, y usted que tiene comida, en vez de darle gracias a Dios, es mal agradecido. Pero qué bueno es Dios, hermanos. Es Dios el que tiene el control de nosotros. Nosotros solo tenemos que meternos con Dios, acercarnos a Dios, porque Él se acercará a vosotros, dice la palabra de Dios allá en Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El Señor te ha bendecido hoy. Hoy te ha dado esa bendición Cristo. Te tiene con vida el Señor. Por tanto, lo que usted tiene que hacer es agradar al Señor. Van a haber circunstancias en la vida.
El enemigo siempre va a ocupar tus seres queridos para ver cómo vos accionás. Pero si tenés la paz de Cristo, solo vas a escuchar y vas a avanzar. Vas a agradar al Señor, porque tenés que entender que el espíritu mundo anda buscando la manera que usted esté afligido, que usted esté enojado, que esté atribulado. Pero si tenés a Jesús en tu corazón, no te va a aportar nada. Usted va a seguir adelante. Solo habla con su Dios, habla con Jesús, porque el Señor es el que ha hecho maravillas. Es Jesucristo, hermano, que ha hecho milagros en nuestras vidas. Por tanto, usted adore a Jesucristo. No esté afligido por el que dirán de su vida. Esfuércese a agradar al Señor. Hay muchos que quieren quedar bien con el pastor. Hay muchos que quieren quedar bien con la familia, quieren quedar bien con los pastores. No, hermano, es que esto no se trata de quedar bien con los pastores, no. Aquí esto es usted y Dios. Aquí esto es yo y Cristo. Por tanto, nosotros tenemos que valorar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz de Calvario. El Señor hizo maravillas en nosotros. Por tanto, nosotros aprovechemos cada día la bendición del Señor Jesús. La Biblia dice que cada día son buenas su misericordia y su verdad para con todas las generaciones. Por cuanto nosotros alabemos a nuestro Dios. Hechos 17:24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor el cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Cómo? Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. El Espíritu de Dios se mueve en los aires. El Espíritu de Cristo se mueve, hermano, en medio de nosotros. Por tanto, nosotros tenemos que guardarnos para Jesús, no poner triste al Espíritu Santo. Si te llega la debilidad, si te llega la tentación, repréndelo en nombre de Jesús. Si el mismo Dios nos dio autoridad, hermano, el mismo Jesucristo les dio autoridad a aquellos discípulos para, hermanos, para que los demonios le obedezcan, para sanar a los enfermos. Por tanto, nosotros tenemos que valorar lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz de Calvario, seguir fortaleciéndonos en la palabra, seguir hablando de Jesucristo, porque el Señor ha hecho maravillas. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de la filosofía y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Así que no te tiene que engañar nadie. No nos engañemos. La Biblia dice: no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por tanto, nosotros tenemos que sembrar, hermanos, esa semilla del Evangelio del Señor. Y Dios, hermanos, Jesucristo premia bien. Él es bueno con nosotros. Por cuanto nosotros tenemos que buscar la manera de bendecir al nombre de Dios. Si usted le ha fallado a Jesucristo, tener la oportunidad de buscar del Señor, tener la oportunidad de servirle. Por tanto, usted fortalezcase en Cristo. Levítico 27 dice: santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Dios es bueno, hermano. El Señor hizo maravillas en nosotros. Él nos libertó. Por tanto, nosotros tenemos que servirle. Cada día buscar la bendición del Rey. Dios es bueno con nosotros. Primera de Pedro 1:16 dice: porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Nosotros tenemos que buscar la bendición del Rey. Buscar la manera de vivir en paz. Dice la Biblia: porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Lo que tenemos que hacer nosotros es valorar lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Él ha hecho maravillas en nosotros. Él nos libertó. Él hizo obras grandes. Por tanto, nosotros agrademos a Cristo.
Exaltemos a nuestro Dios. El Señor Jesucristo hizo maravillas en nosotros. Él nos libertó. Usted que está pasando necesidades, usted que está pasando dificultades, dice la Biblia que unos pajaritos no siembran, no cosechan, ni recogen graneros. Dice allá en la Biblia en Mateo 6:26. Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hermanos, nosotros valemos la sangre del Cordero. Nosotros valemos la sangre de Jesucristo. Él nos limpió, Él nos lavó con su sangre preciosa. Ahora nosotros estamos bendecidos porque el Señor ha hecho maravillas. Lo que Jesucristo quiere de nosotros es que nos humillemos delante de Él. Porque el que se humilla, dice la Biblia, que Él nos va a exaltar. Pero aquel que se exalta, dice la Biblia, que Dios lo va a humillar. Lo dice la Biblia ya en Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que nosotros tenemos que humillarnos delante del Señor. Yo quería un milagro. Traía una pierna quebrada con un hueso de fuera. Traía esa traqueotomía que no hablaba, puras señas. Platicaba con mis padres. Traía una hernia en mi estómago. Traía unas costillas quebradas que hasta el día de hoy yo no les pongo importancia. Pero Dios, sé muy bien, hermano, que Cristo me ha sanado. Yo hacía ejercicios todos los días. Yo no andaba poniendo pero. Hasta que el doctor me dice, mira, fíjate que aquí en una radiografía tenés unas cuantas costillas quebradas. A de veras, le digo. ¿Tenés costillas quebradas? Me dice. Yo todavía hago ejercicios, doctores. No, cuídate, me dice. Tenés esas costillas quebradas, me dice. Aquí están, me las mostró. Vaya, está bueno. Hermanos, usted no se aflija por lo que el ser humano diga. Aflíjase, hermanos, porque su nombre no está escrito en el libro de la vida. Póngase a cuenta mejor, porque el Señor quiere hacer esa obra en tu vida. Jesucristo, hermanos, es el que hace maravillas. Es Jesús que hace obras grandes, y Él hace milagros. Él hace maravillas. Él nos libertó a nosotros de ese pozo de desesperación. Y allá me encontraba yo, hermano, y yo quería salir de ese cuerpo. Yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me pasó esto? Y por favor, ayúdenme, yo no quiero morir, sáquenme de aquí. Y mi espíritu y en mi cuerpo. Yo lo sentí, hermano, un gran abismo detrás de mi cuerpo. Y yo aferrado de mi cuerpo, que yo no quería morir. Ahí me di cuenta que después de esta vida hay otra. Ahora, hermano, usted no está tomando en cuenta importancia a lo que el hombre hable. El hombre nada sabe, la Biblia lo dice. El hombre no sabe nada, hermano. Nosotros lo que sabemos es que Jesucristo vendrá muy pronto. Lo que tenemos que hacer es vivir para Él. Porque la Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Busquemos la bendición del Rey. Busquemos la bendición de Jesucristo. Porque el Señor ha hecho maravillas en nosotros. Usted que le ha fallado a su Dios, hoy es tiempo de pedirle perdón al Señor Jesús. Jesucristo te quiere perdonar. Él te quiere bendecir. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy Jesús te quiere dar vida eterna. Dice 1 de Pedro 4:18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? 1 de Pedro 4:18 dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Te has preguntado vos quién es el justo? ¿Quién es el justo en esta tierra? Mismo Jesucristo lo dijo, que es el que hace la voluntad de Él, que guardemos sus mandamientos, que vivamos para Él, que nos apartemos del mal, que agrademos su nombre, que le sirvamos, porque el Señor eso es lo que quiere de nosotros. Dios va a venir, hermano, por un pueblo sin manchas y sin arrugas. Él no va a venir por un rótulo. Jesucristo no va a venir, hermano, porque fuiste bueno en esta tierra, porque le diste de comer a muchos, porque hiciste el bien. No, lo que el Señor quiere es que nos convirtamos a Él, que vengamos delante de Él y que aceptemos a Jesucristo como nuestro único Salvador. Eso es lo que quiere Jesucristo.
El Señor no quiere, hermano, que usted nada más ayude al ser humano, no. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice Lucas 19:10. Hermanos, nosotros andamos perdidos, andamos afligidos, angustiados, pero el Señor tuvo misericordia, no permitió, hermano, con nuestra alma llegar a un lugar de tormento. Dice la Biblia, hermanos, que aquel hombre era perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero aún así el enemigo llegó a acechar su vida. Así que usted y yo, ¿dónde quedamos? Si nosotros con media cosita estamos ahí bien enojados, con media cosita ya estamos ahí afligidos, angustiados, emproblemados, que queremos decir cualquier cosa, porque el enemigo todavía, hermano, quiere salir ese viejo hombre en nosotros. Pero nosotros tenemos que seguir a Jesús. Tenemos que valorar lo que el Señor ha hecho por nosotros en la cruz de Calvario. Y a aquel hombre le llegó la prueba. Aquel hombre, dice en la Biblia, que siendo perfecto y temeroso de Dios y apartado del mal, llegó el enemigo a acechar, llegó Satanás, el diablo, a tentar su vida. Pero Dios estaba probando. Dios te va a probar tu vida. Dios es el que hace esa obra en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros busquemos la bendición del Rey. Para que nosotros busquemos la bendición de Cristo. Porque el Señor, hermanos, hace maravillas. Solo Jesús hace obras grandes. Solo Jesucristo hace obras. Dice la palabra de Dios que aquel hombre, dice la Biblia, que lo perdió todo. Todo lo perdió. Incluso le llegó una enfermedad a su vida. Dice la palabra de Dios, hermanos, bendito el Rey, que le llegó una enfermedad a Job. Y que todavía con una teja se rascaba, hermanos. Hermanos, le llegó la prueba. Pero ese hombre dice que Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Por tanto, nosotros tenemos que agradar a nuestro Dios. Jesucristo nos libertó a nosotros de esa tribulación. El Señor hizo maravillas, hermanos. Yo ya estaba ya más para allá que para acá, pero el Señor hizo maravillas en nosotros. Él nos restauró. Por tanto, ahora tenemos que servirle. Van a haber siempre problemas, van a haber siempre tentaciones. Si, hermanos, mientras estemos en este mundo, mientras estemos en este cuerpo, van a llevar las tentaciones. Si el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda, le llegó a Jesucristo: todo esto te daré si postrado y me adoraras. Pero ¿qué hacía Jesucristo? Recetaba la Biblia. Por eso es muy importante leer la palabra de Dios, que por medio de su palabra, hermanos, vamos a vencer toda maldad, toda tentación, toda angustia, todo problema, hermano. Usted declárese en victoria, declárese en bendecido, declárese sano. No ande hablando muerte, no ande hablando bendito sea Cristo, derrota. Hable vida, porque el Señor quiere hacer esa obra en tu vida. Dice Amós 4:12: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te ha de ser esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Así que preparémonos cada día. Yo no sé cuál sea tu tribulación, yo no sé cuál sea tu problema, yo no sé cuál sea tu dificultad. Prepárate para el encuentro de tu Dios. Prepárate para esa bendición. Es que el Señor, hermanos, es el que hace esa obra en nosotros. Dice la Biblia que Él es el que pone la llaga y el que la cura. Dice la Biblia, el libro de Job. Él es el que cura la llaga y Él es el que la sana. Por tanto, nosotros, dice la palabra de Dios, que tenemos que esforzarnos cada día. Esfuérzate y sé valiente, le dijo aquel hombre a Josué. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esforcémonos cada día para entrar al reino de los cielos. Ay, deja que el enemigo hable. Satanás, el diablo, anda como el león rugiente viendo quién devorar. Dice la Biblia que la Biblia se cumple, hermanos. La palabra de Dios dice que Él es el padre de las mentiras. Él anda, hermano, como el león rugiente, viendo quién devorar. Por tanto, nosotros tenemos que seguir a Cristo. Dice la palabra de Dios allá en 1 Corintios 10:13: no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
que no dejará ser tentado más de los que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La palabra de Dios se cumple. La palabra de Cristo hasta el día de hoy se sigue predicando. Hoy Jesús te quiere bendecir. Hoy Jesucristo te quiere dar vida eterna. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy Jesucristo te quiere bendecir. El Señor te quiere dar respuesta. Jesucristo ha establecido un día donde tiene que venir y vendrá por su pueblo. Usted tiene que perseverar, porque la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Tenés que perseverar, aunque hayan tribulaciones, aunque hayan tentaciones, aunque hayan angustias. El Señor quiere darte victoria. Jesucristo te quiere bendecir. Usted guárdese para el Señor. Han llegado tribulaciones, han llegado dificultades a mi vida, pero yo tengo a Cristo en mi corazón. Yo no ando escuchando negativos. ¿Para qué? Yo solo lo pongo en las manos del Señor. Señor, ahí estás en negativo, conviértelo. Señor, ahí está tu hijo, sálvalo. Señor, haz tu voluntad en tu pueblo. Dios no quiere la muerte del impío. La Biblia lo dice, que Dios no quiere la muerte del impío. Por más rebelde que sea el humano, Dios no quiere la muerte del hombre, sino que procedamos con arrepentimiento. Jesucristo te quiere bendecir hoy. Hoy Jesús te quiere salvar. Ahí no te encuentres, levanta tu mano derecha. Acepta hoy a Jesús como tu único suficiente Salvador personal. Jesucristo te quiere bendecir. Jesucristo te quiere perdonar. Él murió en la cruz por amor a nosotros. Él ha hecho maravillas en nosotros. Él hizo obras grandes en nosotros. Por cuanto tenemos que avanzar, tenemos que adorar a nuestro Dios. El último capítulo de Eclesiastés dice la Biblia que Él va a traer toda obra a juicio, ya sea buena o sea mala. Él va a traer toda obra a juicio. Por tanto, lo que tenemos que hacer nosotros es servirle a Él, alabar a Cristo. El último capítulo de Eclesiastés, el último versículo, dice así, 12:14 de Eclesiastés: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios sabe lo que estás haciendo. Dios sabe lo que tenés en tu corazón. Por tanto, dale ese problema en las manos de Dios y deja que Dios te ilumine, deja que Dios te guíe y vas a ver la respuesta, vas a ver la bendición. Aquí está la Biblia. La Biblia se cumple en el ser humano. 12:14 del libro de Eclesiastés dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que nosotros tenemos que buscar el camino de Jesucristo. Jesucristo es el único camino, la verdad, que nos lleva a la vida eterna. Jesús te quiere bendecir hoy. Fortalecete en Cristo. El Señor te quiere dar vida eterna. El Señor te quiere guardar. El Señor te quiere bendecir. Sigue adelante. No te detengas. Fortalecete en Cristo. Jesús te quiere bendecir. Si usted se encuentra enfermo, se encuentra ya afligido, angustiado, declarate en victoria. Declarate bendecido. No te declares enfermo. Declarate sano para la gloria de Dios. Porque usted mismo dice la Biblia que lo que declaremos con nuestra boca, eso será. Tenemos que hablar vida, hablar de Jesús, porque en Él está la bendición. Jesús es bueno con nosotros. Señor Jesús, venga usted a sanar al enfermo. Sana, bendice, Señor Jesús, la vida de los enfermos. Visita sus hospitales, visita esas camas de lecho, visita esos hogares, Dios. Visita, Padre eterno, Señor Jesús, esos países vecinos. Ahí está Guatemala, Honduras, Nicaragua, este país de Salvador, en tus manos está ese país del extranjero, ahí en México, ahí en Estados Unidos, Australia. Venga usted tomando el control, Señor Jesús. Visita esas vidas, Padre, ahí en Venezuela. Señor Jesús, ten misericordia, Padre eterno, esa vida que se encuentra en Venezuela, Padre. Convierte a tus hijos, Dios, salvando, libertando. Abre puertas de bendición, Señor Jesús. Gracias, Dios. Convierte, salvando esa vida, Dios. Ten misericordia, Señor Jesús. Esas vidas ahí en Costa Rica. Ten misericordia, Señor Jesús. Ese país de Cuba, ese país de Argentina. Toma usted el control, Señor Jesús. Ese país, las naciones en tus manos está, Padre. Tu palabra dice que tuyo es el mundo y su plenitud, el mundo, los que en él habitan. Gracias, Dios, por darnos esa paz en nuestra mente, en nuestros corazones, Dios. Gracias, Cristo. Te
presentamos este culto, Dios, en agradecimiento por la victoria, por la vida, por lo que hiciste por nosotros. Dios, obra con poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito es el Rey. Gloria a Dios. Bien. Dios les bendiga, amado pueblo del Señor. Recuerde que el Señor es fiel con nosotros y Él nos ha bendecido. Por tanto, nosotros tenemos que servirle, buscar la bendición del Rey, buscar el perdón de pecados cada día. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros le fallamos a Cristo. Nosotros cada rato le fallamos a Dios. Le fallamos con ver, le fallamos con nuestros pensamientos. Por eso dice en la Biblia que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. La Biblia no dice solo el que persevera una semana o el que persevera un año. Y muchos se han quedado así nada más que dicen que yo le cantaba a Dios, yo le predicaba, yo llenaba locales, yo llenaba estadios. ¿De qué le sirve eso al hombre? No, hoy nosotros tenemos que decidir servir al Señor. Decisiones de servir a Cristo. Yo tomé decisión de predicar el Evangelio. No crea que han habido luchas. De repente que se va la luz supuestamente. De repente que ya cae, que me calle pues. Pero como yo sé que hay un Dios que va delante de mí, que es Jesucristo, y Él nos cubre con su Santo Espíritu. La Biblia dice, hermanos, que Él va delante de nosotros como por su gigante. Usted hable vida, hable de la palabra de Dios, comience a leer la Biblia. Yo todos los días comienzo, hermano, todos los días leo un capítulo de la Biblia y luego oramos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. La Biblia nos manda escudriñar la palabra de Dios, porque os parece que en ella está la vida eterna y está la bendición. Así que bendiciones. Dios bendiga a mis hermanos, Dios bendiga a las amistades, donde quiera que estén. Dios les bendiga. Siga adelante, siga a Jesús, porque Él no falla. Nosotros como seres humanos fallamos. Nosotros miramos de menos a aquel hombre, nosotros miramos de menos al pastor, miramos de menos a los seres humanos. Pero Dios dice en la Biblia que Él siempre te está ayudando. Jesucristo siempre te está bendiciendo. El Señor siempre te está viendo con esos ojos de amor. Porque la Biblia dice allá en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Así que Dios les bendiga. Hasta aquí vamos a dejar esta bendición. Recuerde que esto es una iglesia 24/7. Ahí en carretera de Oro y kilómetro 9,5. Ahí están mis hermanos pastores, ahí están los servidores, sirviéndole al Señor 24/7. Usted puede llegar a cualquier hora. Que ahí está un pastor orando, ahí está un pastor predicando, ahí está un hermano cantando. Y como dice el pastor, eso será hasta que Cristo venga. Así que Dios les bendiga y sigamos a Jesús. Bendiciones, usted que ha estado conectado, que ha estado conectada, bendiciones. Diana, bendiciones, Dios le bendiga. Sigamos a Jesús, fortalezcámonos en Cristo. Dios les bendiga. Amén y amén.